Rulo, había quedado pendiente el tema del oro, te preguntaba yo, Adorni esta semana dijo no corre ningún peligro, en realidad no, nos conviene a los argentinos, pero hay un fondo buitre que está preguntando qué pasa con el oro argentino. Sí, concretamente, ¿no? Es un fondo buitre de Estados Unidos, el Bainbridge. Sí. Un fondo buitre que tiene iniciada una causa hace ya rato en los tribunales de Estados Unidos, los de Manhattan. Sí. El conocido tribunal que antes estaba Griesa, claro. ya fallecido, ahora está una jueza llamada Lorena Presca. Sí. ¿Qué es lo que hace el fondo buitre? El fondo buitre lo que dice es, pide abrir una investigación sobre todos los activos que tenga Argentina en el exterior, por la probabilidad de embargo, la posibilidad de embargo. Claro. Ese es el paso previo a pedir el embargo. Sí. En este caso, Argentina tiene sentado precedente en los mismos tribunales de que el Banco Central y el Tesoro Nacional son dos personas jurídicas diferentes. Sí, porque claro. El Tesoro Nacional es el que tiene la deuda con el exterior. El Banco Central es... Sí, la autonomía del Banco Central. La autonomía del Banco Central. Ahora, ¿qué hizo este gobierno? Este gobierno insistió permanentemente en poner en boca del ministro de Economía y el presidente de la Nación, no, con el Banco Central vamos a hacer esto, vamos a hacer aquellos. Salió a justificar por qué el oro fue al exterior una vez que se había ido y no lo habían informado. Es decir, el gobierno está jugando en contra de eso que Argentina ya había ganado como criterio de que son organismos independientes. Y aparte, para colmo, se sabe que Santiago Bauzile, el presidente del Banco Central, es socio de Luis Caputo, el ministro de Economía, en sus negocios financieros, en la consultora que tienen en conjunto y además de otras operaciones que hacían en el exterior. Es decir, todo eso está jugando en contra de Argentina y pone en debilidad este tema de que Argentina sacó el oro, lo envió a Londres, después se supone que lo envió a Suiza, al Banco de Ajuste de Basilea. Ese oro es del Banco Central, es de la Reserva del Banco Central. ¿Es embargable o no? Lo que dice el fondo buitre dice, sí, es embargable porque lo dice el propio gobierno, que el Banco Central es una herramienta de la propia política económica. Entonces, sí hay riesgo con ese tema y lo que está haciendo el fondo buitre es justamente lo que en su momento Santiago Palazzo, el diputado nacional, titular de la bancaria, había advertido cuando hizo la denuncia de esta salida del oro. Se está poniendo en riesgo un activo del país porque se están haciendo las cosas imprudentemente. Claro. Hay una especie de, no quiero decir veranito, pero respecto del riesgo país que había subido mucho, el dólar incluso, a partir del ingreso de los dólares del blanqueo, hay algo que está pasando con el dólar que al que no maneja mucho la economía, más allá de que la está pasando mal, dice, bueno, pero a Milei me bajó la inflación y está bajando el dólar. ¿Qué crees que va a pasar? No, a ver, el tema del dólar tiene que ver con un momento muy particular. Está bajando el dólar, están subiendo las acciones y los títulos públicos. Es decir, también los títulos de deuda están subiendo al mismo momento que algunos estamos advirtiendo que hay un riesgo muy grande de no poder pagar la deuda en los próximos meses. Ahora, lo que está sucediendo es que el blanqueo está haciendo un efecto. El blanqueo provocó que haya ingresos de declaración de divisas que estaban en el exterior. Las divisas no están obligados los que la entran a tener que entregárselas al Banco Central, sí la tienen que tener en algún activo registrado en el país. Y lo que está pasando es esto, hay mucha compra de, o ya sea de dólares en el contado con liqui para tenerlo como dólares en su propiedad, o directamente compra de activos como son los bonos. Entonces esto está subiendo ahora por esa entrada y probablemente ahora que empieza la segunda etapa del blanqueo va a seguir subiendo. El tema es cuando se vence ese plazo, porque no es para siempre. Digamos, después pueden disponer libremente de eso. ¿Qué va a pasar con eso? Porque en definitiva esto es parecido al carry trade. Es decir, la especulación que en un momento se da con tasas de interés en pesos muy altas, entonces le invitas, entra en dólares, pónganla en pesos y yo le voy a mantener el dólar fijo, con lo cual van a ganar seguro. Bueno, fenómeno. Cuando se termina el proceso, ¿qué pasa? Hay un rebote. Los dólares se van. En este caso es lo mismo. Tenemos, bien decís el veranito porque es muy temporal esto. Vamos a tener un periodo en el que probablemente el dólar esté quieto, fundamentalmente porque los dólares financieros están bajando, las acciones suben, los títulos suben, con lo cual baja el riesgo país, porque se mide así, como inversa eso. Pero estamos prendiendo una mecha que será más cortita, más larga, pero la mecha en la otra punta tiene una bomba. Sí, claro. Juan. Rulo, vos mencionabas recién la relación entre el empresariado, el establishment y el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo juegan, cómo crees que juega esta agenda desreguladora que, bueno, ahora vía Sturzenegger va a seguir sumando nuevos pasos en términos económicos, pero también en términos de este vínculo? Mira, yo creo, Juan, que fundamentalmente esta es la carta que más juega Milei. Es decir, la especulación que en un momento se da con tasas de interés en pesos muy altas, entonces le invitas, entra en dólares, pónganla en pesos y yo le voy a mantener el dólar fijo, con lo cual van a ganar seguro. Bueno, finalmente el dólar se va.
que está jugando el gobierno a favor de estos sectores, para tratar de mantener ese apoyo, mantener ese respaldo. Lo que está jugando en contra es el tema de, el tema, por un lado, lo que comentábamos recién, esto no, lo que está pasando con el blanqueo no te garantiza una estabilidad cambiaria y mucho menos que el gobierno tenga condiciones para salir del cepo, es decir, permitir que todo el mundo saque los dólares y los lleve libremente. Le faltan dólares. Faltan dólares, claro, faltan dólares. Y la previsión es que van a seguir faltando, si no es que van a faltar más que ahora. Con lo cual, muchas de estas grandes empresas están diciendo, sí, vos me das todas las posibilidades de regular, pero me estás dando un mercado deprimido, como vos lo marcabas antes, no le estás dando demasiadas alternativas de que este mercado va a recuperarse y encima no me vas a dejar sacar los dólares cuando tenga ganancia, porque no puedo transferir al exterior, si es una extranjera, a su casa matriz, porque no están los dólares para cambiarle los pesos que hayan ganado. Por esto, mirá que, fíjate vos lo que está pasando con el RIGI. Desde que se anunció el RIGI, son más las empresas que se fueron que las que vinieron. Sí. Y se cayó la principal, al menos... sí, y no solo una. Sí, claro, estamos hablando de Petronas, ¿no? Sí, sí, exacto. Y no es solo una, era la principal dentro de los números. Pero fíjate que la canadiense Nutrien, que es socia de YPF en Profértil, también se está retirando, está vendiendo sus participaciones. ¿Y por qué? ¿Sabes cuál es el argumento que puertas adentro dicen los canadienses? Dice... Sí, primero, no me dejan sacar los dólares. Segundo, me están bajando, lo comentaban ustedes recién también, me están bajando los aranceles a la importación. Lo van a anunciar esta semana. ¿Qué voy a querer hacer negocio produciendo? Me hago importador. Si me interesa el país, me hago importador. Y por ahí ni me interesa el país, entonces me voy. Es lo que va a pasar con Nutrien y va a pasar con muchas empresas que se convierten de productoras, de fabricantes, a importadoras o directamente se van del país. Esto es lo que pasa. Con la desregulación me parece que le das una ventaja en un sentido, pero no compensás lo otro. Este no es un mercado confiable. Fíjate el caso de Shell, de Exxon. Sí. Exxon se va, ¿y dónde va con todo el discurso que tiene el gobierno, pro mercado, pro empresas? ¿Y dónde se va Exxon? A la Colombia de Petro y al México de AMLO y Sheinbaum, la nueva presidenta. Los dos sectores más comunistas, diría este gobierno, sí, de la región. Además de Guyana, Guyana es otro tema, ¿no? Pero ahora ya no hay problema con el comunismo. Después te voy a preguntar por China también, porque parece que el presidente cambió de opinión. Sí. ¿Cómo andás, Rulo? Buenas noches. Te quería consultar porque a esta altura del gobierno de Milei parece que esta escalerita descendiente de inflación que se estacionó en torno al 4%, es el principal logro que exhibe Milei ante la opinión pública, ¿no? ¿Crees que esto es sostenible en el tiempo, por lo menos de acá a la campaña, o que el tema inflacionario se puede llegar a desarmar o a disparar por el lado cambiario o por qué otro factor? Mira, mientras no se den condiciones para un shock cambiario que están en perspectiva, pero parece que no serían inmediatas, esto es probable que se mantenga, porque el freno que le está poniendo la depresión a los precios es muy fuerte y esto está funcionando. Está cayendo el nivel de inflación por este freno, esta depresión tremenda que está habiendo en el consumo, sobre todo el consumo popular. De todas formas, fíjate que hay un piso muy difícil de bajar, que es el 4, por ahí a 3,5% el índice que vamos a conocer esta semana, pero estamos ahí. Porque hay una inflación estructural también en esta economía. Recordemos que hasta los servicios públicos están indexados. Un combustible nos perdonó este mes, me parece que en noviembre viene un salto fuerte, y así pasa con muchos productos. Sí, es cierto, es el principal logro que tiene el gobierno, pero fíjate también que es un logro que cada vez deja de ser la principal preocupación de la población, porque lamentablemente hay una preocupación mayor, que es el tema del empleo. Está empezando a haber desocupación muy fuerte, y en las encuestas esto lo está reflejando, y me parece que en este caso bien, que muchos dicen, temo por mi empleo más que por el tema de inflación. Baja la inflación, pero yo ya el litro de leche diario para la familia no lo puedo comprar. Por más que se quede a este precio, ya no llego. Entonces, a mí ya me sacaron las horas extras, me sacaron los plus, empiezo a tener suspensiones, estoy viendo que compañeros míos o vecinos míos empezaron a perder el trabajo y me va a tocar. Esta es la sensación que hay. Y hoy la desocupación pasó a ser una preocupación mucho mayor que la inflación, con lo cual es cierto que es el principal logro que tiene el gobierno, pero un logro que cada vez
es menos valorado con respecto a otras situaciones gravísimas que estamos viviendo o empezando a vivir, ¿no? Sí, digamos que la cifra de inflación ya no es tan celebrable, porque de hecho puertas adentro en los hogares, debido al incremento de las tarifas y demás, Sí. no es algo que esté beneficiando en la economía diaria, bueno, tal vez con la no suba de precios, ¿no? Sí, Pero... y fíjate que inclusive, Daniela, cuando empezamos a ver algunas negociaciones salariales que ya lo que le están dispuestos a dar los empresarios es un 1,5 o 2% mensual. Claro, claro. Es decir, ni Sí. siquiera es que dice, bueno, bajó la Sí. inflación, entonces ahora recupero. No recuperas tampoco, no Sí. está claro que vayas a recuperar. Esta semana se conoció el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad. Es Sí. difícil, porque por decirles, ¿no? Explicar si es más cerca de uno, pero en realidad el dato importante es que tiene que ver con el incremento que se sigue dando entre los sectores más ricos de la población y que están cada vez más alejados de aquellos que menos recursos tienen. Sí. El crecimiento de ese índice, en resumen, vos corregime si no estoy en lo correcto, habla de que hay sectores que siguen teniendo sus ganancias, ¿no? Ganancias realmente muy importantes y que siguen siendo beneficiados. Sí. Bueno, no es lo que prometió el gobierno de Milei, ¿no? No, entonces te diría, ahí hay un aspecto... ¿Y cuáles serían esos sectores? No quiero dejar de preguntarte. Sí, cómo no. Porque las energéticas, por ejemplo, tienen ganancias y siguen incrementando las tarifas. Sí, a ver, cuando hablamos de inflación, no pierden todos. La mayoría pierde. Sí. Hay un sector que gana con la inflación, que gana con la especulación, que gana con el tema de remarcación de precios, Bueno, de mejorar los alimenticios. precios que tienen en stock y entonces lo va a vender más caro Sí. porque lo compró más barato. Claro. Hay muchas secuencias de la inflación. Con la inflación tiene que ver qué pasa con las tasas de interés, de qué retorno tienen aquellas inversiones financieras. Sí. Digo, hay un montón de factores. Recién nombré el carry trade, la especulación financiera con precios internos contra un dólar que va por debajo y te lo garantiza el gobierno que va por debajo, es una ganancia financiera que obviamente no es para cualquiera, Sí. es para unos pocos que la están teniendo. Entonces, la inflación es más que un castigo a la población en general, es un gran desigualador. Es decir, genera esto, genera mayor concentración de ingresos y Claro. una situación de pérdida muy grande para la gran mayoría. Esto es lo que está pasando. Por eso los índices de pobreza, por eso es el coeficiente de Gini y otros factores que están midiendo, están reflejando eso. Digamos, esa es la situación. Y la promesa es que de campaña había sido que si el castigo iba a ser para la casta, bueno, interpretábamos que la casta era la parte más alta, la parte más concentrada Sí, claro. de aquellos que se beneficiaban de la economía y de la política, digamos, aquellos que le sacaban provecho propio para la política, el discurso iba más o menos por ahí. Sí. Bueno, estamos viendo que esos sectores no solo en general no se perjudicaron, sino que yo creo que son los grandes ganadores de esto. Hablabas de sectores, claramente, el sector financiero, el sector energético, en general sectores de la economía del extractivismo primario son los que más se benefician. Después, los sectores más ligados al comercio exterior, es decir, aquellos que tienen un vínculo, ya sea porque reciben ingresos en divisas Sí. o alguna otra actividad que quedó al margen de toda esta crisis, son los más beneficiados. ¿Quiénes son los más perjudicados? Todos aquellos que están vinculados al mercado interno, que es el que se está cayendo. Para los empresarios, empresario mediano, pequeño o empresario en general, ligado a las actividades de producto de consumo masivo, la están pasando mal. Están teniendo grandes problemas y en más de un caso te aseguro que definiendo si sigue o no sigue en la actividad. No sé, chicos, si alguno quiere alguna más. Si no, te pregunto cómo se sale de esto. Porque, a Nada ver, menos. sin recuperación, nada más ni nada menos. La fórmula mágica, no, sin recuperación, sin esos brotes, incluso con algunos que son los que pueden invertir en lo que tiene que ver con lo Sí. productivo, que se deciden irse. Parece haber una especie de, hoy, creo que era Sirven, hoy en La Nación, en los editoriales, hablaban de un estancamiento, de un regreso al pasado respecto de la política. Pero la economía parece estar como en un lugar que uno se pregunta de dónde se sale o con qué receta se sale. No, de pues, esta recesión enorme, de esto que no parece tener con el fondo, ahora me contestas con el fondo, me preocupo. No, a ver, en principio, la economía y la política van de la mano, no es que una segunda y la otra agarra Claro, por otro claro. camino. En esto van a ir de la mano y si a mí, vos decías, volver al pasado, si yo te tengo que describir un escenario parecido a esto, yo pienso en el 2001. Claro. El 2001 fue un proceso, veníamos de la convertibilidad, sin inflación, inclusive hasta con deflación Sí. en los años anteriores, pero una situación que tenías muy deprimido el consumo,
a la vez una crisis política, una crisis de representación, son todos factores que hoy tenemos, y el recurso del Fondo Monetario Internacional, en aquel momento también fue el recurso del cual se fue primero con el blindaje y el déficit cero es más o menos lo mismo, después se fue con un mega canje, el mega canje, lo que se está haciendo ahora o se pretende hacer con la deuda con el fondo es más o menos lo mismo, y termina en una terrible crisis a fin del año 2001. No sabemos cuáles son las condiciones que pueden provocar hoy la crisis final, o el estallido final, pero lamentablemente vamos hacia esa situación. Vos me decís, ¿cómo se sale? ¿Con este plan, con esta política? No, seguro que no. ¿Con qué política? Bueno, acá tenés 2 o 3 factores que tenés que tener en cuenta en cualquier salida. Tenés recursos naturales suficientes, tenés recursos humanos suficientes, muy preparados. Se sale respaldando el consumo y buscando una solución por ese lado, no una solución dependiente de la deuda, ni con el fondo ni con nadie. Primero viendo cómo ordenás esos factores internos. Y yo creo que para lograr eso, si me dejaste, te agrego un elemento más que es más político, es hablarle a la población de lo que está pasando y cómo se atienden estos problemas, y no con discursos, es decir, el más confiable es y hacer un gran afiche con la carita de alguien que sea el más atractivo para votarlo. Es decir, con políticas. Claro. Yo creo que es mentira que la culpa es de la política. Al contrario, se sale con política. Y es mentira que la culpa es del Estado. Hay factores que acá se sale con un Estado, sí, un Estado serio, un Estado responsable, un Estado eficiente, pero con más Estado. Digamos, el tema de la inflación no lo vas a resolver sin Estado. Bueno, como dejando el libre mercado y que el que fija los precios haga lo que quiera. Bueno, gracias por haber venido. No, a ustedes Muchas gracias, por la como invitación. siempre. Gracias a ustedes también. Seguimos haciendo